En días pasados los mexicanos fuimos testigos del segundo debate presidencial. Desde mi perspectiva, fue el debate de 4 candidatos con mentalidad del siglo XX, pero ninguno de ellos con mentalidad para el siglo XXI. Las propuestas de todos estos personajes son básicamente ideas, conceptos, teorías completamente desarrolladas en el siglo XX y la mayor parte de ellas con resultados por lo menos dudosos y en unas ocasiones muy malos, y ninguno de ellos pareciera estar vislumbrando un México del siglo XXI. Me explico. Tanto Meade como Anaya básicamente proponen un modelo económico neoliberal, con algunas modificaciones, con algunos señalamientos para que sea más eficaz. En 2007, la Universidad de Chicago, que es justamente la escuela donde surgió el neoliberalismo como corriente económica, señaló públicamente, varios especialistas señalaron públicamente que no había funcionado ni siquiera para Estados Unidos, que lo ideal sería buscar un nuevo modelo porque ese no funcionaba. Esto fue en 2007 y todavía nuestros candidatos, por lo menos 2 de ellos, lo mencionan como una propuesta. López Obrador propone, en términos generales, regresar al Estado que dirige la economía, al Estado conductor de la economía. Este fue el modelo que tuvo México durante décadas y que es un modelo que todavía existe en algunas partes del mundo. China lo tiene todavía, por ejemplo, pero que en algunos casos ha tenido muy malos resultados. El ejemplo más dramático es la Unión Soviética y el declive y todo el bloque soviético. También México tuvo malos resultados en los 70s y 80s. En China ha funcionado porque China ha realizado una impresionante inversión en educación, básicamente en educación científica y tecnológica. Para que nosotros pudiéramos tener ese modelo, tendríamos que estar muy enfocados ahí. Ninguno de los candidatos parece verlo. Por otro lado, los modelos económicos que están funcionando, los modelos de economía mixta, que son los que están funcionando principalmente en el norte de Europa, pero también en algunas otras partes, Australia, por ejemplo, ¿qué dicen? Que la economía sí debe dejarse a las fuerzas del mercado en ciertas áreas, pero en áreas estratégicas y exclusivamente para esa nación deben estar controladas por el Estado, pero con una transparencia radical. Nosotros en México tenemos un problema gravísimo de transparencia. Tenemos una ficción de transparencia, pero en realidad no la tenemos. Primero porque no hay gente viendo, o sea, no hay ciudadanos formados a través de la educación, y por otro lado porque existen muchos sistemas de simulación. Existen los suficientes candados como para que parezca transparentarse la información. Entonces, ese es otro problema. Y finalmente el Bronco básicamente como personaje se presentaría, podríamos decir, como científico social, podría decir que es un caudillo o un líder carismático, lo que se considera, se denomina en ciencias sociales líder carismático y populista, pero como tal, los líderes carismáticos populistas han sido uno de los mayores males que ha tenido América Latina durante décadas, durante más de un siglo. Y me gustaría que el Bronco y todo lo que él representa fuera un recuerdo del pasado. No es algo que debería estar en una campaña política del siglo XXI en ningún sentido, tanto por razones éticas como en términos de proyecto político. El otro punto, y lo que se trató de manera fundamental a lo largo del debate, es la geopolítica de México. La relación con Estados Unidos, migración, etcétera, pero es básicamente la posición geopolítica de México. Todos los candidatos hablaban muy preocupados de su relación inmediata con el presidente Donald Trump, la renegociación del TLC y los flujos de personas de Centroamérica hacia Estados Unidos y de México hacia Estados Unidos. Eso en términos estrictos es un aspecto de la geopolítica, nada más, y un aspecto pequeño. ¿Qué es geopolítica? Es entender la ubicación geográfica de un país y ver su proyección en el corto, mediano y largo plazo. Todos ellos lo ven en el corto plazo, en lo inmediato, sin darse cuenta que existen muchas herramientas que México podría usar en términos de geopolítica para cambiar su escenario. Número 1, México, al tener acceso a 2 grandes océanos, tiene la posibilidad de rutas comerciales que solamente 3 países en el mundo poseen: Canadá, Estados Unidos, Panamá y México, nada más. 4. Eso lo podrían aprovechar de manera impresionante. Ni siquiera se menciona, apenas lo menciona algún candidato, no parece estar en su horizonte mental. Número 2, la posibilidad de influir en los migrantes mexicanos. La minoría de mayor crecimiento de Estados Unidos son los mexicanos. Si la política mexicana y los líderes mexicanos pudieran influir en ellos,
tendremos grupos de presión que harían que las relaciones cambiaran de manera importante. Eso tampoco parece estar en la mente, al contrario, parece que les da un terror absoluto siquiera influir en estas comunidades muy activas de mexicanos viviendo en Estados Unidos, activas políticamente. Otra cosa más, el mundo del siglo XXI es el mundo del conocimiento. Estados Unidos tiene al día de hoy las mejores universidades del mundo, con científicos, especialistas, humanistas, de todas partes del planeta, los mejores. El gobierno mexicano podría tener como política mandar a los mejores de nuestro país a estudiar y obtener información tecnológica y en distintas ramas de la ciencia y traerlas a México y desarrollar nuestra propia tecnología y nuestros propios avances. Justo lo que hizo Japón, de acuerdo con Estados Unidos sin ningún problema, justo lo que ha hecho China, lo que ha hecho la India, y que lo hacen sin ninguna dificultad, lo han hecho Alemania en su momento. Nosotros no lo hemos hecho y pareciera que ni siquiera lo ven. Básicamente, lo que sí hubo en el debate fue 4 candidatos del siglo XX, pero ninguno del siglo XXI. Muchas gracias. Síganos por favor en nuestras redes sociales.